Saludos a todos, estamos en el día 21, seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído día 21, 2 de 2, primera parte, segunda sección, capítulo segundo, puntos 677 al punto 690. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que se seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. 2. Para juzgar a vivos y muertos. Punto 678. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: ¿cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hicisteis. Punto 679. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar, y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras, y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Resumen. Punto 680. Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía no le está sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Punto 681. El día del juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Punto 682. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Capítulo 3. Creo en el Espíritu Santo. Punto 683. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es
quien nos precede y despierta en nosotros la fe mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es del Hijo y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Punto 684. El Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva a que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandor cada vez más espléndidos. Punto 685. Creer en el Espíritu Santo es por tanto profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Símbolo de Nicea, Constantinopla. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. Aquí solo se tratará del Espíritu Santo en la economía divina. Punto 686. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación, solo en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo. Es cuando el Espíritu se revela y se nos da, y se le reconoce y acoge como persona. Entonces, este designio divino, que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dada la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Artículo 8. Creo en el Espíritu Santo. Punto 687. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo, el que habló por los profetas. Nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto propiamente divino explica por qué el mundo no puede recibirle,
porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen, porque Él mora en ellos. Punto 688. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo, en las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. En el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y misterios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de la vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. 1. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Punto 689. Aquel que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor por el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivíficamente, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Punto 690. Jesús es Cristo ungido porque el Espíritu es unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez de junto al Padre enviar al Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerlos vivir en Él. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distinción entre el Hijo y el Espíritu, que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entra a la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Hasta aquí el final del punto 690. Continuaremos con el punto 691 en el próximo video. Gracias.